El día de hoy nos corresponde hablar acerca de la ley y la promesa de Dios. Y inicio con esta pregunta: ¿somos salvos por la ley o salvos por la promesa? Gracias, ese es el título como tal que lleva este pequeño estudio. Y si pudiera utilizar alguna palabra para definir todo lo que nos habla el libro de Gálatas, seguramente podríamos decir que habla acerca de la justificación por la sola fe. Y esta justificación la hemos recibido es por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo. En eso podemos definir lo que habla el libro de Gálatas, y eso es el evangelio, lo que Pablo quiere exaltar en el libro de Gálatas. Pero si también ustedes me permitieran usar otra palabra, otro término con el cual podemos definir el libro de Gálatas, yo diría que no solo es una palabra, sino que es un llamado, y más que un llamado, es un grito urgente de Pablo a la libertad. Y esa es la palabra con la que yo definiría también el libro de Gálatas: libertad. Es un llamado a la libertad. ¿Por qué digo que es un llamado a la libertad? En el mismo capítulo, o en uno de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, Gálatas 3:23, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y más adelante en Gálatas capítulo 5, versículo 1, también el Señor Jesús, el apóstol lo dice de esta manera: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, como les digo, si podemos definir en una palabra Gálatas, yo diría es un llamado a la libertad. Es un grito desesperado de Pablo a la libertad. Y eso es lo que debe ser el evangelio para nosotros: una proclamación de libertad, no de libertinaje, sino ¿de qué? De libertad. Eso es lo que dice Juan 8:36 también: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora, en el estudio que hemos venido teniendo acerca de Gálatas, recordemos que hay un problema central, algo que está ocurriendo en Gálatas. ¿Y cuál es ese problema? Que los judaizantes están propagando un falso evangelio, como lo llama el apóstol. Están tratando de que los gentiles, estos gentiles creyentes, empiecen a adoptar las costumbres que ellos tenían, las ceremonias que ellos tenían. Pretendían que los gentiles se judaizaran, que fueran o adoptaran más bien estas costumbres. Pero aquí vemos dos términos o dos tipos de grupos, dos grupos. Vemos los judaizantes, que Pablo habla de ellos, y vemos también los gentiles, para que tengamos un poco más de claridad. ¿Qué eran los judaizantes o qué significa la palabra judaizar o judaizante? Investigando un poco el término durante toda la historia, ha cambiado mucho su significado, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Pero para la época en la que estamos estudiando la Biblia, los judaizantes eran esas personas que enseñaban una combinación entre lo que era la gracia de Dios y las obras humanas. Esto era prácticamente lo que los judaizantes estaban enseñando. Esa combinación entre la gracia y las obras. Querían combinar esto. Y este término es un término griego que de manera literal significa vivir bajo las tradiciones judías. Esto es lo que significa el término judaizar o judaizante. Y lo vemos que aparece en un capítulo anterior, en Gálatas capítulo 2, versículo 14, cuando el apóstol Pablo confronta a Pedro, porque Pedro quiere obligar a los creyentes a los creyentes gentiles a seguir costumbres judías. Y ese es el llamado de atención que Pablo le hace a Pedro. Pero ¿qué enseñaban estos judaizantes? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? Sostenían que para que un cristiano se pudiera reconciliar con Dios, tenía que cumplir ciertos requisitos de la ley mosaica.
en especial un requisito, la circuncisión. Ese era uno del clima de esta situación que ellos tenían, y fue uno de los temas de más controversia. Ahora, los judaizantes enseñaban que los gentiles primero debían convertirse al judaísmo, cumplir la ley y luego aceptar a Cristo. Era prácticamente lo que ellos venían enseñando. Y esta doctrina, como les digo, trataba erróneamente de combinar lo que era la gracia de Dios con la obediencia a las ceremonias que ellos tenían. Y esto diluía por completo el mensaje del Evangelio. Esta enseñanza fue debatida y fue rechazada por los apóstoles en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, habla de este concilio que hubo para debatir esta situación y fue totalmente repudiada por ellos. Aquí también en Gálatas Pablo lo muestra, es repudiada esta situación. Ahora, esto eran los Gálatas. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? En el Antiguo Testamento es importante ver que la palabra aparece en el Antiguo Testamento. Y en el hebreo, la palabra significa goyín o goín. Y a menudo esta palabra gentiles, o la palabra que aparece, traduce como naciones, o gentiles, o gentes. Y este término se usaba para describir a las naciones que no formaban parte del pueblo de Israel. Recordemos que los israelitas son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos fueron elegidos por Dios para ser ese pueblo especial de Dios, para cumplir su pacto y para hacer luz a las naciones alrededor de ellos. Por el contrario, los gentiles eran esas personas que estaban fuera de la relación del pacto con Dios. Estaban fuera de esta relación. Y a menudo los gentiles eran vistos como paganos, eran vistos como adoradores de otros dioses, eran vistos como personas que vivían fuera de la ley moral, fuera de las ceremonias dadas a Israel. Entonces vemos los judaizantes y vemos los gentiles. Pero a la iglesia están llegando gentiles, están llegando esas personas, pero los judaizantes quieren que los gentiles adopten sus costumbres para estar bien con Dios. Entonces en Gálatas 3, ya vimos en los primeros 13 versículos de Gálatas 3, cómo el apóstol Pablo toca el tema de Abraham. Del 1 al 13, hace 8 días, vimos cómo el apóstol toca el tema de Abraham, ya que los judaizantes estaban insistiendo en un tema y era la circuncisión. Para ellos, la circuncisión. Entonces, en respuesta a esta situación, lo que el apóstol Pablo hace es explicar que Abraham, el padre de la fe, fue justificado ¿por qué? Por la fe. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Y en respuesta a esto, Abraham les hace una pregunta. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo se salvó Abraham? Y les responde, fue justificado por la fe. Y es curioso porque antes que la circuncisión se pusiera en práctica, antes de que viniese la ley, Abraham fue justificado. Entonces, ahora en Gálatas 3:15, el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de esta relación que hay entre lo que es la promesa y la ley de Dios. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es esa relación que hay entre ellos? Ahora, estos dos términos, la promesa y la ley, son dos temas que en realidad pues durante muchos años han generado muchas dudas, muchas divisiones, aún falsas religiones, porque hay una mala interpretación de ambas. Y aquí lo digo y apelo a lo que el apóstol Pablo le dijo en la cara a los judaizantes, que ellos son malditos, que ellos son anatema, ellos no son considerados hermanos de los cristianos. Están lejos de la gracia de Dios. Eso fue lo que Pablo les dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Y vuelve Pablo y lo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si hay alguien que no está predicando el verdadero evangelio, según lo que Pablo dice, debe ser considerado anatema. Entonces, Gálatas 3:15, ¿qué es lo que la ley no hace? Gálatas 3:15 dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y el apóstol Pablo explica aquí en Gálatas 3:15 que incluso los pactos humanos tienen un elemento vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Es decir, tiene obligaciones, tiene decisiones en esa promesa. Es decir, no se pueden invalidar. Los pactos humanos no se pueden invalidar, ni se les puede añadir algo después de haber hecho el pacto. Y en el 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, como dice, no dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. La pregunta es, ¿para quiénes estaba dirigida la promesa? Y el texto dice, el Señor le dio la promesa de una herencia eterna a Abraham y su descendencia. Si leemos de manera ligera, podríamos pensar que esta promesa se hizo a Abraham y a su linaje de sangre, ¿cierto? Pero lo que aclara aquí el texto y lo que hace Pablo es decir a su descendencia, hablando en singular. Y aclara, dice que ¿quién es esa descendencia? Cristo. Entonces, es en Cristo que todos los creyentes reciben la promesa. Es en el cumplimiento de esa descendencia que todos los creyentes reciben la promesa de la herencia eterna. Esa promesa y ese cumplimiento, ¿en quién? En Cristo. Y notamos aquí en Gálatas que Pablo apela a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta promesa se refiere que Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac. Pero también al hecho de que Dios le prometió a Abraham una nación grande, ¿cierto? Una descendencia grande. Y tendría muchos hijos. ¿En qué se refiere esto? No solo eran hijos de sangre, eran hijos espirituales, exactamente. Incluso estaban incluidos ¿quiénes? Los gentiles. No solo eran los judíos, sino ¿quiénes? Los gentiles estaban incluidos en esa promesa. Pero indudablemente, toda la promesa hecha a Abraham dependía del cumplimiento de esa descendencia o de ese hijo. ¿Cuál hijo? Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esto, Pablo afirma que Abraham también es el padre de la fe, ¿de quiénes? De los gentiles. De los gentiles. Ahora, ¿cómo puede ser Abraham también el padre de los gentiles? Porque el judío consideraba a Abraham su padre, lo considera el padre. Pero seguramente rechazaban el hecho de que Abraham también podía ser padre de los gentiles. Pero, ¿cómo es posible esto? La promesa se dio a Abraham y la promesa es que Abraham tendría un hijo. Pero esa promesa, en última instancia, ¿quién era? Jesucristo. Recuerden, Jesucristo. Y en Gálatas 3:16, Pablo nos explica que Dios le dio la promesa de la herencia a Abraham y a su descendencia. Nuevamente, es Cristo. Entonces, esto quiere decir que es Cristo quien es el cumplimiento de esta promesa dada a Abraham. De modo que ahora todos los que creen en Cristo pasan a ser hijos espirituales, hijos en la fe. ¿De quién? De Abraham. Ahora, ¿por qué es tan importante para los gentiles y para nosotros que no somos de sangre judía que el apóstol Pablo
haga este énfasis de Abraham aquí en Gálatas. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue la promesa del Evangelio. Y esta promesa de este Evangelio se ha extendido a todas las naciones, alcanzándonos inclusive a nosotros. Nos ha alcanzado esta promesa. Debido a que esa promesa fue dada a Abraham, los gentiles creyentes también se pueden considerar hijos espirituales de Abraham y tienen también todos los derechos de ver la historia de la redención como parte de su historia también. Nosotros hemos aprendido, cuando nosotros vemos toda la historia bíblica, la historia de la redención, podemos decir, esa es mi historia, es la historia de mis antepasados, aunque nosotros no seamos de sangre judía, de sangre israelita. No somos hijos de Abraham por la sangre, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Ahora el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Cuántos años pasaron entre la entrega de la promesa a Abraham y la entrega de la ley? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? El texto lo dice, 430 años entre el pacto que Dios hizo con Abraham y la entrega de la ley en el Sinaí. Y esto es importante porque la ley no puede dejar de lado la promesa, la ley no le puede añadir nada a la promesa ni quitar nada a la promesa. La promesa se mantiene porque Dios la dio primero. La ley no puede cambiar en ninguna manera la promesa. No la puede cambiar. Ahora, recordemos, Abraham recibió las promesas de Dios, la promesa de Dios, por la fe ¿en quién? En el Mesías prometido, ¿sí? Y por tanto, Abraham fue justificado por la sola fe. Pero es curioso que esto ocurrió 430 años antes de la ley. Es decir, que la justificación fue por la sola gracia y sigue siendo por la sola fe. ¿Y sigue siendo por qué? Por la sola fe. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿mediante qué? La promesa. Es decir, nuevamente, hemos sido justificados por la sola fe. Y si ya hemos sido justificados por la sola fe en Cristo, la ley no puede hacer nada para justificarnos más. No puede aumentar mi justificación. La ley no puede hacer eso. La ley no puede hacer más segura la promesa de Dios. Ahora, mis hermanos, si usted y yo recibiéramos la justificación por cumplir toda la ley, lo cual no hemos podido hacer, entonces ya no sería por la promesa, sino que sería ¿por qué? Por la ley. Pero Pablo afirma que la justificación, la herencia que recibió Abraham fue por medio de la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuál promesa? Cristo. Esa era la promesa. Cristo recibió la justificación a través de esa promesa, de la fe en Cristo. Pero, ¿cuáles son algunas de las formas en que de manera equivocada nosotros mismos intentamos hacer que nuestra justificación sea más segura? Le repito la pregunta. ¿Cuáles son esas formas equivocadas que nosotros mismos a veces tratamos de hacer para intentar que nuestra justificación sea más segura? Muchas veces nosotros pasamos por momentos de nuestra vida de caídas, de pecados, e intentamos levantarnos por nuestras propias fuerzas, diciendo, voy a empezar a ir más a la iglesia para sentirme más perdonado. Voy a empezar a leer más la Biblia para sentirme más justificado delante de Dios, para que Dios no me vea con malos ojos. Y en nuestras propias obras empezamos
a buscar cosas que le añadan a lo que ya Cristo hizo. Eso es lo que intentamos hacer cuando empezamos a tratar de buscar que nuestra justificación sea más segura. Y neciamente vamos llegando al orgullo, pretendiendo que añadir algo a lo que Cristo ya hizo por nosotros, eso hace más segura nuestra justificación. Ahora, si nadie fue justificado por la ley, pero entonces, ¿por qué Dios le dio la ley a su pueblo? Si no somos justificados por la ley, ¿por qué Dios dio la ley a su pueblo? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Miren el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo explica que uno de los 10 mandamientos le ayudó a él a ver su pecaminosidad. ¿De qué mandamiento está hablando Pablo? Romanos 7:7. Pablo dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, mire que Pablo dice que la ley le ayudó a él ¿a qué? A ver su pecado, a ver lo gran pecador que era, a ver ese corazón codicioso que él tenía. Le ayudó a esto. Y Pablo explica esto. Entonces, el propósito pedagógico de la ley es exponer nuestro pecado, para que nosotros seamos completamente aplastados, pero para que a su vez podamos ver la necesidad de un Salvador. Y la ley lo que hace es eso, pone en evidencia nuestra pecaminosidad, nuestro pecado. Hay unos teólogos que hablan de los 3 usos de la ley. La ley se puede usar en un primer uso como un uso civil. ¿De qué manera? La ley frena el mal y tiene el propósito en la sociedad de proporcionar estabilidad, manteniendo el orden. Ese es uno de los usos de la ley. Otro uso de la ley, y es el uso pedagógico, el que acabamos de ver en Pablo, es lo que nos señala, que la ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra la pecaminosidad que hay en nosotros. Dice Pablo ahí, a causa de nuestras transgresiones. Y un tercer uso, que la ley fue dada por Dios, es para santificación. ¿De qué manera? La ley nos proporciona ese patrón de obediencia. Pero ¿para quién proporciona este patrón de obediencia? Para los que ya han sido justificados. Y lo hace Dios para santificación. Para los que han resucitado con Cristo a una nueva vida. Y les guía de esta manera para que vivan una nueva vida. ¿Para quién? Para Dios. Ahora miren el versículo 21. El apóstol Pablo añade, luego la ley ¿es contraria a la promesa de Dios? Y responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, ¿por qué? Por la ley. Ahora, no es la ley la que nos justifica. La ley como tal no lo hace. Es el cumplir la ley. Eso nos justifica. ¿Pero alguno ha cumplido la ley perfectamente? Solo uno. Cristo. Cristo lo pudo hacer. Él es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de la promesa. Entonces, es curioso aquí, porque recuerdan cuando el joven rico se le acerca a Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le hace el joven rico a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús no le dice, cree en el Evangelio, cree en mí. ¿Qué le dice Jesús? ¿A dónde lo lleva? ¿Lo lleva a qué?
a la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es mostrar su pecado y la necesidad de un Salvador, porque este hombre se consideraba bueno, se consideraba justo, pero lo que hace la ley es mostrar su pecado y mostrar la necesidad que él tiene de un Señor y un Salvador. Pero este hombre estaba muerto totalmente en sus delitos y pecados, estaba muerto. Ahora, los siguientes versículos 22, 23 y 24 son usados de una manera pedagógica. Mire lo que dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí es curioso porque Pablo hace casi que un ejemplo de que la ley lo que hace es encarcelarnos. Eso es lo que hace la ley, mantenernos encerrados. Pero también la ley lo que hace, o ese encerramiento, ese encarcelamiento, lo que hace es mostrarnos que el único que nos puede sacar de esa cárcel es ¿quién? Jesucristo. Por eso al principio les decía, si pudiera definir en una palabra, Gálatas diría, es un llamado a la libertad. La única libertad es la que Cristo nos puede dar. El versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Y es curioso que dice, la ley ha sido nuestro ayo. Y esta palabra aquí no nos dice mucho, porque muchas veces si no profundizas, no vas a entender qué es ayo. Y la palabra ayo es un pedagogo, es alguien, a veces era un esclavo que era puesto por los padres de algún niño, ponían un esclavo para que ese esclavo llevara al niño a la escuela, lo trajera a la escuela, y muchas veces se le autorizaba a este pedagogo aún a que reprendiera a los hijos de manera física, si no aprendía las lecciones que ellos tenían que aprender. Entonces, Pablo nos dice que la ley ha funcionado de esta manera. Ha sido ese pedagogo que nos ha reprendido hasta llevarnos ¿a qué? A Cristo, para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero después de esta fe, ya no estamos bajo este pedagogo. Ya no estamos azotados bajo este maestro de escuela. Ya estamos ¿bajo quién? Bajo Cristo. Y hoy podemos decir que ese pedagogo, esa ley que nos golpeó tan profundamente, ya no está golpeándonos de esa manera. Y podemos y deberíamos alegrarnos porque ya no estamos bajo ese poder. Ahora somos libres gracias a Cristo. Podemos ir con alegría, podemos ir alegremente a la escuela de Cristo. Somos libres para obedecer la ley de Dios. No perfectamente, pero sí en el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Vemos los mandamientos ya no como algo que nos va a justificar, sino que algo que nos va a santificar bajo el poder y la gracia de Dios. Conclusión: nadie será justificado por cumplir la ley de Dios, ya que la justificación es por la sola fe, ¿en quién? En Cristo, en el Mesías prometido. La ley que Dios le dio a Moisés 430 años después de que fue dada la promesa a Abraham, esta ley no anula la promesa. Esto es algo que hay que tenerlo muy claro. Esta ley no anula, ni añade, ni cambia en nada la promesa. Y por último, en el contexto de la justificación de una persona, la ley solo es útil para mostrar nuestro pecado, para mostrar nuestra necesidad de un Salvador y refrenar nuestro pecado, y para guiar
a los creyentes a que vivan una vida piadosa para Dios. Oremos, familia. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, de escuela bíblica. Padre, ayúdanos porque en realidad muchas veces queremos nosotros añadir con nuestras obras más a nuestra justificación. Padre, no somos más justificados, ya fuimos justificados y hemos creído y confiado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él, el cumplimiento de la ley, cumplimiento de la promesa. Bendito Dios, gracias, porque no es en ninguna obra humana, Señor, que somos justificados, solo en la obra de Cristo. Y nos permites por fe creer en ti, confiar en ti e ir a ti, Señor. Gracias, amado Señor. Te bendecimos, Señor, en este día y te damos a ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.